Hola amigos, la videocolumna de hoy se titula El combate a la corrupción y desigualdad con austeridad y transparencia, un contexto actual. Ciudad de México, enero de 2022. A estas alturas, en la actual gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, se puede distinguir con nitidez políticas públicas que favorecen a las clases sociales. Tal circunstancia se refleja en el 70% de su popularidad. Curiosamente, vivimos en un México polarizado y habitado por dos grupos antagónicos. Unos, los que lo odian de manera irracional y que asumen que su popularidad obedece a manipulación e ignorancia, y otros que lo aman quizá en exceso. Pero el punto es que el mandatario, con su capacidad comunicativa y su cuarta transformación, logró al menos hasta ahora empoderar a una sociedad civil o pueblo a través de lo que llama revolución de las conciencias. Es en este contraste o comparación con anteriores administraciones PRI-PAN que, ojo, a pesar de errores, en mi opinión tiene más aciertos que desaciertos. 3 años después se está logrando cambiar poco a poco añejas costumbres políticas como la corrupción, connivencia, agandalle, despilfarro y frivolidad, entre otros. Analicemos otras variables: el aumento al salario mínimo que analistas de la oposición minimizan bajo la lógica que casi nadie gana esos salarios, la ayuda a personas de la tercera edad, a estudiantes, a madres, a discapacitados, etc. En general, sí representa un valioso apoyo para sus beneficiarios. Otras, austeridad e inversión pública en obras de gran magnitud, por ejemplo, Tren Maya, Refinería Dos Bocas, Aeropuerto Felipe Ángeles, bancos del bienestar, etc. Veamos también sombras, por ejemplo, en el área de salud pública y seguridad, con resultados inferiores a los esperados, aunque claro, encontraron a un sector viciado de malas prácticas. En relación a la Guardia Nacional, esta todavía no refleja resultados relevantes. La postura de Coparmex. En entrevista reciente programa Los Periodistas a José Medina Mora, actual presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, afirmó que los objetivos del presidente son los correctos, pero que hay que revisar estrategia. Abundó: debemos disminuir la desigualdad. Me parece bien el incremento al salario mínimo para llegar a la línea del bienestar familiar, canasta familiar, y creo es correcto que el que gane más pague más impuestos. Estamos conscientes de que tenemos que subir el salario mínimo que estuvo detenido durante mucho tiempo. En Coparmex necesitamos un nuevo modelo económico. Antes pensábamos que todo se resolvía con el crecimiento económico, Producto Interno Bruto, pero no era así, ya que a pesar de dicho crecimiento, también creció muchísimo más la pobreza y desigualdad. Tal situación nos obliga a pensar que requerimos un nuevo modelo de desarrollo y le llamamos economía de mercado con desarrollo inclusivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que además del desarrollo económico, debe haber desarrollo social y económico sustentable, finalizó. Confieso que me tallé los ojos de incredulidad al escuchar tales respuestas y comparar con anteriores gestiones y otros tiempos. Soy testigo de la actividad política desde José López Portillo, 1976-1982, en opinión de analistas. Hace un tiempo recibí el correo de un amigo académico que me refería que la concentración en el Zócalo por los 3 años de la actual gestión fue una cuestión de cantidad y no de calidad. Es decir, hubo acarreo con refresco y torta de por medio. Además, a las personas que se les preguntaba cuál era el logro más importante del presidente, no sabían qué decir, por lo que es una lástima que este gobierno reproduzca antiguos esquemas, remarcó. Este reportero estuvo en varias partes de la masiva concentración y al leer a los medios tradicionales constaté
el uso de medias verdades, descontextualización y aversión. Lo que vi, y así lo informé, fue una contundente demostración de liderazgo, convocatoria y músculo social. Por otro lado, el historiador Dr. Lorenzo Meyer, al comentar aquel mensaje presidencial en el meeting, afirmó que López Obrador se definió de izquierda, pero de este tiempo, del 2021, es decir, esta afirmación se resume en la frase primero los pobres, porque antes se gobernaba para una minoría, ahora se gobierna para todos. Sin embargo, hay grados. La intensidad de sus compromisos es mayor con los desprotegidos y pobres de la sociedad, aunque se le critique como populista. Y continúa el doctor Meyer, su 4T, Cuarta Transformación, es muy ecléctica, una combinación, mezcla de muchas cosas: socialismo, capitalismo, socialdemocracia, visión religiosa y moral pública. Una mezcolanza adecuada a este momento histórico del siglo XXI, en donde, en general, las ortodoxias no funcionan y sí el saber decir lo que la mayoría de la población quiere. Se tiene una visión de un país más generoso. Recordemos que nuestra sociedad tiene una herencia colonial donde dominaba una minoría para beneficio de sí misma, sin exterminar del todo a la población indígena, base de la pirámide social. Por lo tanto, el mensaje principal fue definirse de izquierda dentro de lo posible, es decir, una utopía dentro de lo posible, con visión esperanzadora y positiva, enfatizó. Desde hace tiempo el mandatario, entre otros, tenía como proyecto lograr que los mexicanos sintieran al gobierno como propio, que se identificaran con él, como ocurrió con el general Cárdenas. Por eso todos los días en sus conferencias mañaneras insiste en empoderar al pueblo, y eso es algo nuevo en política nacional, es decir, se debe actuar con un realismo político brutal y a la vez mantener su utópico elemento, finalizó. Sus críticos suelen insistir en la inflación y desempleo, datos duros, olvidando con amnesia o sin ella el factor macro clave que afectó literal a todo el mundo, llamado SARS-CoV-2, y que a 2 años sigue causando estragos. El planeta entero sufre por el aumento de precios y algunas de las razones son los cuellos de botella que provocan problemas de abastecimiento y una demanda de productos sólida, entre otros. En conclusión, un panorama de claroscuros que, a pesar de la pandemia en México, el sentido de responsabilidad se reflejó en su estabilidad económica, lo cual significa prudencia en materia de gasto público, no al incremento de impuestos, relativo control de la inflación y del peso frente al dólar, además de un trato cuidadoso en la relación comercial con Estados Unidos. Gracias por seguir nuestras plataformas virtuales. Soy Fidel Carlos Flores desde México. Hasta luego.